Ella caminaba por las calles de Roma como cualquier otra mujer, pero había algo en ella que nadie podía explicar. Un brillo en la mirada, una presencia invisible a su lado. Santa Francisca Romana no solo creía en los ángeles, ella veía, oía y conversaba con su ángel de la guarda todos los días. Pero aquí está el detalle que pocos conocen. Su ángel no era como los que escuchamos en las historias. Él tenía un secreto, algo que solo fue revelado en su lecho de muerte. Y lo que ese ángel le mostró en el último instante de su vida dejó a todos en shock. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves la protección divina a tu alrededor. La pequeña Francisca nació en Roma en el año 1384, en una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, palacios de mármol relucían al sol, ostentando la grandeza de familias nobles que gobernaban con orgullo ancestral. Por otro, callejones estrechos escondían un mundo de miseria, donde madres hambrientas envolvían a sus hijos en trapos, implorando por una migaja de pan. Fue en este escenario de esplendor y decadencia que la niña comenzó su viaje, marcado desde temprano por un llamado que parecía resonar de un plano muy más allá de este mundo. Francisca era hija de una de las más respetables familias aristocráticas de Roma, los Bussa de Leoni. Su padre, un hombre de rígidos principios, soñaba para ella un matrimonio que consolidara alianzas políticas y trajera aún más prestigio a la línea. Su madre, aunque cariñosa, compartía la misma visión, viendo en la pequeña no a una niña con sueños propios, sino a una pieza valiosa en el gran tablero de la sociedad romana. Desde muy pequeña, Francisca fue educada para la vida que le era reservada. Aprendió etiqueta, los costumbres de la alta sociedad, a administrar un hogar y a conducirse con la dignidad esperada de una dama de su posición. Pero había algo en ella que la diferenciaba de las otras niñas de su edad. Mientras las jóvenes de su clase se encantaban con vestidos de brocado y joyas finas, Francisca parecía ajena a todo eso. Su corazón se inclinaba hacia otra dirección. Desde la más tierna infancia sentía una atracción irresistible por lo sagrado. Pasaba horas en la capilla familiar, arrodillada frente al altar, los ojos fijos en el tabernáculo, como si escuchara una voz que nadie más podía oír. Para ella no había brillo mayor que el de la luz titilante de las velas ante la imagen de la Virgen. Cierta noche, cuando apenas tenía 11 años, un episodio marcaría su alma para siempre. La ciudad estaba sumergida en la oscuridad y el viento frío del otoño soplaba entre las columnas de las ruinas romanas. Francisca se despertó con el sonido de un canto suave, como si los ángeles recorrieran los corredores de su casa. Se levantó silenciosamente y, guiada por un impulso que no sabía explicar, se dirigió a la capilla. Allí, envuelta en una penumbra dorada, vio ante sí una luz celestial que la llenó de paz y temor al mismo tiempo. Sintió su corazón arder de amor y, en ese instante, supo, sin sombra de duda, que su vida debía pertenecer enteramente a Dios. Al día siguiente, sin dudar, buscó a su madre y declaró con una firmeza inusual para una niña de su edad: «Quiero consagrarme, quiero ser esposa de Cristo». Lo que siguió fue un silencio que parecía absorber toda la sala. Los días que siguieron se convirtieron en una batalla silenciosa dentro de la casa de los Bussa de Leoni. Francisca, de un lado, firme en su decisión, enfrentaba miradas frías y conversaciones apagadas por los pasillos. Del otro, su familia tramaba planes para hacerla cambiar de idea. Después de todo, el matrimonio ya estaba siendo arreglado. Había un joven noble esperando por ella, y nada, absolutamente nada, podría alterar ese curso. Su madre parpadeó varias veces, como si intentara entender si aquello no era más que un sueño infantil.
Su padre, al ser informado, no pudo contener la indignación. ¿Cómo podría su hija, la heredera de su nombre, despreciar todo por lo que habían trabajado? ¿Cómo podría cambiar una posición de honor por una vida de penitencia y renuncia? Para él era inconcebible. Francisca encontró apoyo solo en una persona, su ama, una mujer anciana y piadosa que en los momentos de silencio tomaba su mano y decía bajito: «Si él te llamó pequeña, nadie podrá callar esa voz». Pero, a pesar de esas palabras de consuelo, la niña veía su voluntad ser aplastada poco a poco. En lo alto de los salones dorados de su casa, se sentía atrapada en una jaula de oro, incapaz de seguir el camino que su corazón anhelaba. Muchas veces derramaba lágrimas silenciosas en la almohada, preguntándose si Dios la había abandonado. La respuesta llegó en forma de una enfermedad misteriosa. Poco tiempo después de su declaración, Francisca enfermó gravemente. Su cuerpo, antes tan ágil, se volvió frágil como una rama seca. La fiebre ardía y su respiración se volvía pesada. Los mejores médicos fueron llamados, pero ningún remedio parecía surtir efecto. Su familia temía lo peor. Durante semanas osciló entre la vida y la muerte y, en uno de los momentos de delirio febril, tuvo una visión que cambiaría el rumbo de su historia. En su sueño, un ángel radiante apareció ante ella. Su rostro era sereno y sus ojos traían una compasión indescriptible. Con voz dulce, pero llena de autoridad, le dijo: «Francisca, ¿quieres servir al Señor en el silencio del claustro o en el seno de la familia?». La pregunta flotó en el aire y el corazón de la niña fue tomado por un torbellino de emociones. Ella sabía cuál era su deseo más profundo, pero también comprendía en ese instante que su vida no le pertenecía a ella, sino a Dios. Antes de que pudiera responder, el ángel prosiguió: «Él quiere que seas luz para tu casa antes de ser luz para el mundo». Al despertar, Francisca estaba diferente. La fiebre había desaparecido y, más que eso, la lucha interna que consumía su alma había cesado. Ahora comprendía que su vocación no era el convento, sino transformar el ambiente donde Dios la había colocado. Al día siguiente, al levantarse, sorprendió a todos al aceptar el destino que hasta entonces rechazaba. Estaba dispuesta a casarse, pero lo haría sin renunciar a su fe y sin abandonar su misión de caridad. Su familia celebró, creyendo que finalmente la niña se había conformado a lo que se esperaba de ella. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa aparente sumisión había una decisión aún más radical. Francisca no abandonaría su llamado, solo aprendería a seguirlo de otra forma. Y así, sin que nadie lo imaginara, comenzaba la trayectoria de aquella que, un día, sería la luz de Roma y la madre espiritual de los pobres. El matrimonio fue sellado con la solemnidad y el rigor que la nobleza romana exigía. Francisca, con apenas 12 años, se vio envuelta en un manto de oro y seda, adornada con joyas que pesaban sobre su cuerpo como cadenas invisibles. La ceremonia tuvo lugar bajo los grandiosos arcos de la iglesia, donde los sacerdotes entonaban cánticos litúrgicos, mientras los invitados susurraban predicciones sobre el futuro de esa unión. Del lado del novio, Lorenzo Ponziani, un joven gentil y respetado, la esperaba con paciencia y una mirada serena. Para todos, era un matrimonio perfecto. Para Francisca, era el inicio de un exilio dentro de su propia vida. La casa de los Ponziani, una de las familias más influyentes de la aristocracia romana, se convirtió en su nuevo hogar. Era un palacio imponente, con columnas de mármol y tapices ricos que contaban historias de batallas y conquistas. Por los pasillos, el sonido de los pasos de los criados resonaba,
mezclado con el murmullo de las conversaciones y las risas ahogadas de las damas que comentaban los acontecimientos de la ciudad. El lujo a su alrededor contrastaba violentamente con lo que pulsaba dentro de ella, un deseo cada vez más fuerte de renunciar al mundo y entregarse por completo a Dios. En los primeros meses, Francisca intentó cumplir su papel como esposa ejemplar. Se sentaba a la mesa con la compostura exigida, participaba en las reuniones familiares y evitaba contradecir los deseos de su suegra y de su marido. Pero su corazón no encontraba paz. Cada noche, al retirarse a sus aposentos, se arrodillaba ante la cruz que mantenía escondida entre sus pertenencias, imploraba por fuerzas. La lucha era interna, una batalla silenciosa que nadie veía, pero que consumía su alma. La primera persona en notar su tristeza fue su suegra, Lady Vanozza, una mujer sabia y de espíritu bondadoso. En lugar de reprenderla, se acercó con compasión y, cierta tarde, la encontró sola en el jardín, con la mirada perdida entre las rosales. ¿Extrañas algo, hija mía?, preguntó con suavidad. Francisca dudó. ¿Podría decir la verdad? ¿Podría revelar que cada día vivido allí parecía llevarla más lejos de lo que realmente deseaba? Pero Vanozza ya conocía la respuesta. Dios no nos abandona, Francisca. Él nos coloca donde debemos estar, dijo la señora, apretando levemente su mano. Fueron palabras simples, pero tuvieron un efecto profundo. Por primera vez, Francisca sintió que no estaba sola. Vanozza se convirtió en su confidente, ayudándola a ver que el servicio a Dios no necesitaba ser interrumpido por el matrimonio. Y fue así como, poco a poco, su misión comenzó a tomar forma. Francisca empezó a transformar su nuevo hogar en un lugar de caridad. Con el permiso de Vanozza, comenzó a distribuir comida a los pobres que se reunían a las puertas del palacio. Visitaba a los enfermos, llevaba ropa para los niños hambrientos y pasaba largas horas cuidando a aquellos que eran despreciados por la sociedad. Muchos la veían como una joven excéntrica, una noble que bajaba al nivel de los indigentes. Pero para Francisca, cada gesto de amor era una oración viva. Lorenzo, su marido, observaba todo con respeto. No compartía la misma vocación, pero admiraba profundamente su fuerza y bondad. Nunca intentó impedir sus obras de caridad, permitiendo que ella siguiera aquello que creía ser su llamado. Esa actitud hizo nacer un respeto mutuo entre los dos, y aunque Francisca nunca había deseado el matrimonio, comenzó a ver a Lorenzo no como un obstáculo, sino como un compañero de viaje. Sin embargo, no todos en la alta sociedad veían sus acciones con buenos ojos. Había quienes murmuraban que la joven Ponciani estaba avergonzando a su familia. Una señora de su posición no debería mezclarse con mendigos, decían algunos. Otros afirmaban que su devoción era un exagero, una demostración teatral de piedad. Cierta vez, un grupo de damas de la aristocracia comentó su comportamiento en una recepción. Una de ellas, con un tono irónico, dijo: ¿acaso la esposa de Lorenzo Ponciani pretende abrir un convento en casa? Las risas resonaron por el salón, pero Francisca permaneció inquebrantable. Su misión era clara y nada la desviaría de ella. Pero la mayor prueba aún estaba por venir. Tras los primeros años de matrimonio, su vida tomó un rumbo inesperado cuando comenzó a enfrentar una serie de problemas de salud. Una debilidad intensa se abatió sobre su cuerpo, haciendo que apenas pudiera levantarse de la cama. El diagnóstico era incierto y muchos creían que se trataba de un castigo divino o una consecuencia de su austeridad excesiva. Durante meses, Francisca quedó atrapada en la cama, incapaz de realizar sus obras de caridad o siquiera rezar con la misma intensidad de antes. La frustración corroía su alma y el silencio de Dios parecía ensordecedor. Por primera vez se sintió verdaderamente abandonada. Fue entonces que una vez más una visión vino a su encuentro.
En medio de las noches febril, vio a su ángel de la guarda ante ella, envuelto en una luz serena. No dijo nada, pero la miró con una ternura infinita. En ese instante, Francisca comprendió que su sufrimiento no era un castigo, sino una purificación. Su cuerpo estaba debilitado, pero su alma estaba siendo fortalecida para algo mayor. Poco tiempo después, su salud comenzó a mejorar y con ello vino una nueva comprensión. Su misión no era solo ayudar a los pobres, sino también transformar su propia casa en un ejemplo de amor y servicio. Su enfermedad le había enseñado que el verdadero sacrificio no estaba solo en servir a los demás, sino también en aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando parecía contradecir sus propios deseos. Francisca emergió de esa prueba con un espíritu aún más fuerte. Ahora, además de continuar sus obras de caridad, comenzó a reunir a mujeres que compartían su visión. Juntas empezaron a visitar hospitales, alimentar a los hambrientos y llevar esperanza a las calles de Roma. Y así, sin darse cuenta, la joven que un día soñó con ser monja se había convertido en una verdadera misionera dentro de su propia ciudad. El nacimiento de los hijos trajo a Francisca una alegría que nunca antes había experimentado. La maternidad, con todos sus dolores y sacrificios, parecía una extensión natural del amor que ardía en su corazón. El pequeño Batista, su primogénito, vino al mundo rodeado de cuidados, y poco después llegaron otros. Cada sonrisa inocente, cada pequeña mano que agarraba la suya, cada mirada llena de confianza, parecían confirmar que Dios la llamaba a santificarlos dentro del propio hogar. En los primeros años, Francisca experimentó una breve sensación de armonía. La casa de los Ponciani, que antes le había parecido una prisión dorada, ahora estaba llena del sonido de las risas infantiles, del perfume de las hierbas que ella misma elegía para bañar a sus hijos y del calor del amor maternal que la hacía olvidar, aunque fuera por instantes, las renuncias del pasado. Su esposo, Lorenzo, aunque a menudo absorbido por las cuestiones políticas de la ciudad, se mostraba un padre amoroso y protector, pero la sombra del sufrimiento estaba cerca. El siglo XV era un tiempo de inestabilidad para Roma. La ciudad, desgastada por conflictos internos y disputas por el poder, sufría epidemias que cegaban vidas sin distinción de clase o riqueza. Y fue esa misma peste la que invadió los portones de la familia Ponciani, trayendo consigo un dolor que Francisca nunca olvidaría. Primero vino la fiebre, luego los escalofríos. El pequeño cuerpo de su hijo temblaba mientras ella sostenía su mano, orando en voz baja, implorando a Dios que le perdonara la vida. Pero las súplicas no fueron atendidas de la manera que ella deseaba. Su niño partió en sus brazos, sin que nada pudiera hacerse. El dolor perforó su alma como una espada afilada, un golpe que ningún enemigo mortal podría infligir. El luto fue devastador. Durante días, Francisca permaneció en silencio, sentada junto al lecho donde su hijo había descansado por última vez. El mundo a su alrededor perdió el color. Ni los cantos de la iglesia, ni las palabras de consuelo de su suegra, ni los brazos de Lorenzo podían aliviar el vacío que se había instalado en su pecho. Era un tipo de dolor que consumía por dentro, que robaba la fuerza de las piernas y hacía que el alma gritara sin sonido. Pero la prueba aún no había terminado. Como si fuera poco soportar la pérdida de un hijo, en poco tiempo la peste se llevó a otro. Otra pequeña vida arrancada de sus brazos, otro luto, otra herida abierta. El sufrimiento era tan profundo que hubo quienes creyeron que Francisca no resistiría. Dicen que, en el apogeo del dolor, hay un momento en que el alma se ve forzada a elegir, sucumbir o transformarse. Y fue allí, entre lágrimas y noches sin sueño, que Francisca encontró la respuesta. Si Dios le permitía pasar por aquel dolor, no sería para destruirla, sino para forjarla.
A partir de ese momento, se levantó no como una mujer quebrada, sino como una madre dispuesta a cuidar no solo de sus hijos de sangre, sino de todos aquellos que sufrían. En lugar de cerrarse en su dolor, Francisca comenzó a recorrer los barrios más pobres de Roma. Usaba lo que tenía para alimentar a los hambrientos, cuidar de los enfermos y dar abrigo a los niños huérfanos. Entraba en tugurios donde el olor de la muerte impregnaba las paredes, lavaba heridas que nadie se atrevía a tocar y sostenía las manos de los moribundos, asegurándose de que ninguno de ellos partiera solo. El amor que había dedicado a sus hijos ahora se extendía a todos aquellos que necesitaban, pero sus acciones no pasaron desapercibidas. La nobleza romana, que mantenía distancia de la miseria, miraba a Francisca con desconfianza. Era inaceptable que la esposa de un hombre influyente caminara lado a lado con mendigos y enfermos. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué significaría eso para la reputación de los Ponciani? Los murmullos pronto se convirtieron en advertencias. Algunos miembros de la familia intentaron convencerla de que interrumpiera sus visitas a los pobres, advirtiéndole sobre los riesgos que corría. Pero Francisca no se intimidó. Sabía que su misión apenas comenzaba. Una noche, al regresar a casa después de cuidar a un grupo de enfermos, fue abordada por un grupo de nobles que le lanzaron miradas de reproche. Una de las mujeres, cubierta de joyas y perfumes caros, dijo con desdén: «Si sigues así, Francisca, un día serás tú quien necesite limosnas». Ella sonrió sin resentimiento. «Si es para servir a Cristo, que así sea». Y continuó su camino. Cada día su fama se extendía más. Algunos comenzaron a llamarla la Santa de Roma, pero ella rechazaba cualquier título. Para Francisca no hacía más que su obligación. La ciudad estaba sumida en el sufrimiento y no podía cerrar los ojos ante eso. Cierta madrugada, mientras descansaba después de un largo día de trabajo, tuvo una visión que marcaría su alma. En sueños, vio una luz intensa que la envolvía, y en el centro de ella, un ángel de presencia majestuosa. Su mirada no expresaba juicio, sino un amor tan profundo que hizo estremecer su corazón. «Francisca, tu sufrimiento no ha pasado desapercibido. Dios tiene un propósito para tu vida». Al despertar, comprendió que su misión estaba lejos de terminar. Había aún muchos que la necesitaban, y su fe, ahora pulida por el fuego del sufrimiento, era más fuerte que nunca. Y así, sin que nadie pudiera imaginarlo, la joven aristócrata que un día fue obligada a un matrimonio se convirtió en uno de los pilares espirituales de Roma. Una mujer que transformaría el dolor en servicio, el luto en amor y su propia vida en un testimonio vivo de fe. La Roma del inicio del siglo XV era una ciudad en ruinas. Los vestigios de la gloria imperial aún estaban presentes en las grandes columnas rotas y en las plazas de mármol desgastado. Pero el esplendor del pasado parecía un eco distante. La ciudad estaba sumergida en el caos. Las calles estaban tomadas por la miseria. El hambre asolaba los barrios más pobres y bandas de mercenarios recorrían los callejones, esparciendo miedo y destrucción. La guerra civil entre los seguidores del Papa y los partidarios del antipapa devastaba todo a su alrededor. Los nobles se encerraban en sus palacios fortificados, mientras el pueblo agonizaba en las calles, olvidado por aquellos que detentaban el poder. Francisca, ahora una mujer madura, ya no era solo una dama aristocrática que ayudaba a los necesitados. Su nombre se había convertido en sinónimo de misericordia en Roma. Si alguien necesitaba refugio, era a la casa de los Ponciani, a donde acudía. Si el hambre castigaba a una familia, era Francisca quien proporcionaba alimento. Si un enfermo era abandonado a su suerte, era ella quien le sostenía la mano hasta el último suspiro. Pero cuanto más se entregaba a la caridad, más peligrosa se volvía su misión.
La peste que alguna vez había cegado a sus hijos regresó con furia, propagándose rápidamente por los oscuros callejones y plazas atestadas. Los ricos huían al campo, protegidos por sus fortunas, mientras los pobres eran dejados a morir en los tugurios infectados. Era común encontrar cadáveres en las esquinas al amanecer, cuerpos sin nombre, ignorados como si fueran basura. El hedor de la muerte impregnaba el aire. Fue en este desolador escenario que Francisca tomó su decisión más audaz. Si las calles eran el campo de batalla, ella sería la combatiente. Si nadie quería tocar a los enfermos, ella los envolvería en sus brazos. Organizó grupos de mujeres que, bajo su orientación, comenzaron a recoger a los enfermos, limpiarlos, alimentarlos y darles dignidad en sus últimos días. Los salones de la Casa Ponciani se transformaron en una enfermería improvisada y Francisca, sin importar el riesgo, pasaba horas cuidando de los moribundos. Las críticas llegaron rápidamente. Algunos miembros de la nobleza decían que ella había enloquecido. Otros la acusaban de exponer a su familia a un peligro innecesario. Incluso Lorenzo, su esposo, temió por su seguridad. Pero Francisca no retrocedió. Si no lo hago, ¿quién lo hará? Fue su única respuesta. Cierta noche, cuando regresaba de una de sus rondas, fue sorprendida por un grupo de hombres armados. Roma estaba en guerra, y los soldados, mercenarios sin patria, saqueaban a cualquiera que cruzara su camino. Cercada, Francisca se dio cuenta de que no había a dónde huir. El líder de los hombres la sujetó del brazo y sonrió de forma cruel. Una dama rica vagando sola. Parece que hoy tendremos suerte. Pero antes de que pudieran hacer cualquier cosa, un grupo de mendigos surgió de las sombras. Eran aquellos a quienes ella había ayudado a lo largo de los años. Sus ropas eran harapos, sus rostros estaban marcados por el hambre y el dolor, pero su gratitud era mayor que cualquier debilidad. Con palos y piedras se lanzaron contra los soldados. El enfrentamiento fue breve y los agresores huyeron. Cuando todo terminó, uno de los mendigos se acercó y se arrodilló ante Francisca. La señora nos ha salvado tantas veces. Hoy fue nuestra vez. Ella le tomó la mano, conmovida. En ese instante, comprendió que su amor por los pobres no era una vía de un solo sentido. Ellos también eran su familia, pero su obra no se limitaba solo al socorro inmediato. Ella quería transformar la ciudad, restaurar la dignidad del pueblo. Comenzó a organizar redes de apoyo, convenciendo a otras mujeres de la nobleza a donar recursos. Creó espacios donde huérfanos pudieran ser acogidos y estableció lugares de distribución de alimentos para aquellos que no tenían nada. Su trabajo llegó a oídos del clero y de las autoridades, y muchos comenzaron a verla no solo como una mujer caritativa, sino como una líder espiritual. Sus dones parecían sobrenaturales. Relatos de curaciones comenzaron a circular. Decían que solo su presencia era capaz de aliviar el dolor de los enfermos. Otros afirmaban que, al entrar en una casa, la plaga retrocedía, como si temiera su fe inquebrantable. Pero Francisca nunca buscó reconocimiento. Cuando escuchó sobre esos rumores, solo respondió: «Si algo bueno sucede por mis manos, es porque Dios así lo permite». Roma, antes sumergida en la oscuridad, comenzaba a ver un pequeño rayo de esperanza. Por donde Francisca pasaba, la desesperanza daba lugar a la fe. Su nombre era susurrado en las oraciones de los pobres y respetado incluso por los más escépticos. Y así, mientras la ciudad ardía en guerras y epidemias, una mujer caminaba por las calles, sin riquezas, sin poder, pero con una fuerza capaz de transformar el propio destino de Roma. La guerra siempre cobra su precio, y para Francisca ese precio fue cobrado dentro de la propia casa. Roma era una ciudad devastada,
Los combates entre los partidarios del Papa y los del antipapa habían transformado calles en campos de batalla, y las murallas que protegían a las grandes familias ya no ofrecían seguridad. El miedo flotaba en el aire como un espectro invisible, y nadie sabía a ciencia cierta quién gobernaba la ciudad. Fue en este escenario caótico que la tragedia se abatió sobre su familia. Lorenzo, su esposo, un hombre de postura firme pero corazón gentil, fue herido en combate. Él, que había sido uno de los más respetados militares de la nobleza romana, ahora regresaba a casa cargado por los propios soldados, ensangrentado y al borde de la muerte. Cuando Francisca vio su cuerpo abatido, sintió algo que nunca antes había experimentado: la fragilidad del hombre que un día representó su mayor renuncia. Las velas temblaban a la luz del atardecer mientras ella se arrodillaba al lado del lecho donde Lorenzo yacía, inmóvil. La fiebre ardía en su piel, los ojos antes llenos de vigor ahora estaban opacos, perdidos entre el delirio y el dolor. La casa, que alguna vez había sido un refugio de caridad, se convertía ahora en un hospital improvisado para el propio Señor. Los médicos vinieron y se fueron, ofreciendo solo pronósticos inciertos. Cada noche que pasaba, Lorenzo parecía más distante. Fue allí donde la fe de Francisca enfrentó una nueva prueba. Durante años había cuidado de los pobres y enfermos, había enfrentado la peste y el hambre, pero nunca había estado tan cerca de perder a alguien que, a pesar de todo, había aprendido a amar. El matrimonio nunca había sido su deseo, pero a lo largo de los años, la complicidad entre ellos había crecido. Ahora, viéndolo al borde de la muerte, se dio cuenta de que la misión que le correspondía no era solo servir a los desconocidos, sino también a aquel a quien Dios le había confiado como esposo. Los meses que siguieron fueron de prueba. La guerra continuaba devastando Roma, y Francisca se dividía entre los cuidados a su marido y el socorro a los necesitados. Cada mañana salía de casa para atender a los pobres y al atardecer regresaba para cuidar de Lorenzo. No era solo su herida física lo que le preocupaba, sino el dolor invisible que él cargaba. El hombre que alguna vez comandó ejércitos ahora no podía ni levantarse del lecho sin ayuda. En una de las noches más difíciles, Lorenzo la llamó con una voz débil, casi inaudible. «Francisca», dijo, mientras sus ojos buscaban los de ella en la penumbra del cuarto, «¿qué hice con mi vida, además de la guerra?» Ella sostuvo su mano, sintiendo su fragilidad. El silencio se alargó antes de que ella respondiera. «Fuiste un hombre honorable, Lorenzo, un hombre que cuidó de su familia». Él cerró los ojos, exhausto. Pero Francisca sabía que esa pregunta no era sobre glorias militares, era un lamento. Durante años, él se había dedicado al campo de batalla, mientras su esposa había encontrado propósito en la caridad y el servicio a Dios. Ahora, al borde de la muerte, se preguntaba si su vida había valido la pena. Los días se transformaron en semanas, y Lorenzo, contra todas las previsiones, comenzó a recuperarse. Lentamente recobró las fuerzas, aunque jamás volvió a ser el mismo hombre de antes. Su cuerpo estaba debilitado y ya no podría luchar o gobernar como antes, pero algo en su mirada había cambiado. La experiencia del dolor lo transformó, y ahora, por primera vez, comprendía la devoción de Francisca no como un capricho, sino como un llamado real. Fue él quien al final de su recuperación hizo un pedido inesperado. Quería ayudarla en su misión, no como un guerrero, sino como un hombre que finalmente entendió que la mayor batalla de la vida no se ganaba con espadas, sino con amor. A partir de ese momento, Lorenzo se convirtió en un aliado silencioso. Mientras Francisca continuaba su obra, él,
Dentro de sus limitaciones, pasó a apoyarla, asegurando que ella tuviera los recursos y la protección necesarios para seguir ayudando a los pobres. No había más cuestionamientos o temores. Por primera vez estaban unidos en propósito. La guerra aún asolaba Roma, pero dentro de la casa de los Ponciani un nuevo milagro acontecía. El hombre que había sido moldeado por el hierro de las batallas encontró en la fe de su esposa un nuevo camino. Y Francisca, que un día vio en ese matrimonio una prisión, ahora comprendía que Dios había conducido su historia con un propósito que iba más allá de su propia comprensión. Y así, mientras la ciudad ardía afuera, dentro de esa casa, un hombre y una mujer descubrieron que el verdadero amor no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la decisión de caminar juntos, incluso cuando el camino es incierto. Los años habían pasado como hojas llevadas por el viento, y Francisca Romana sentía el peso de cada uno de ellos. Su hijo sobreviviente ya era un hombre hecho. Su casa se había transformado en un refugio para los necesitados, y su esposo, Lorenzo, incluso debilitado, había encontrado en la fe un nuevo propósito. Pero había algo que nunca la abandonaba, un llamado que pulsaba dentro de ella como un fuego que jamás se apagaba. Durante toda su vida, había servido a Dios en el seno de la familia, entre los muros del matrimonio y en las calles devastadas de Roma. Sin embargo, a medida que envejecía, el deseo de consagrarse completamente crecía con una fuerza irresistible. El dilema, sin embargo, era profundo. ¿Cómo podría abandonar a aquellos que aún la necesitaban? ¿Cómo podría virar la espalda a Lorenzo, que aunque había recuperado parte de la salud, jamás volvería a ser el hombre fuerte de antaño? El matrimonio había sido un camino difícil, pero también una misión que Dios le había confiado. Ella sabía que no podría simplemente desaparecer de la vida del hombre que había caminado a su lado durante tantos años. Las noches se convirtieron en períodos de intensa oración. Muchas veces se arrodillaba ante el pequeño altar en su habitación y pedía una respuesta. Sus ojos recorrían la llama titilante de la vela y su corazón se inquietaba. Hasta que, cierta madrugada, mientras descansaba tras un largo día de trabajo, tuvo una visión que cambiaría todo. Un ángel apareció ante ella, envuelto en una luz suave y serena. Su presencia no provocaba miedo, sino una paz que trascendía cualquier entendimiento. Él miró a Francisca con ternura y dijo: «Dios desea que sigas el camino para el cual siempre has sido llamada, pero no debes abandonar a aquellos que amas». El significado de esas palabras no le fue claro de inmediato, pero al despertar sintió dentro de sí una certeza que nunca había tenido antes. El tiempo de su misión dentro de la casa de los Ponciani estaba llegando a su fin, pero su partida no significaría un rompimiento, sino una transición. Pocos días después, Lorenzo, que raramente hablaba sobre tales asuntos, tomó su mano con delicadeza y con una mirada comprensiva dijo: «Sé que deseas entregarte completamente a Dios. No temas por mí. Siempre supe que tu alma pertenece a Él antes que a mí». Aquellas palabras fueron como una llave que desbloqueaba las puertas de su alma. Con la bendición de Lorenzo y de su hijo, Francisca comenzó a prepararse para un nuevo paso en su camino. Pero no partiría hacia un convento tradicional. Su llamado era diferente. Desde joven había soñado con una vida de consagración, pero Dios la había conducido por caminos inesperados. Ahora, sin embargo, la providencia le presentaba una forma de unir todo lo que había vivido hasta entonces. Inspirada por las experiencias que había tenido junto a los pobres y enfermos, decidió fundar una congregación diferente, un grupo de mujeres que no se aislaría del mundo, sino que viviría entre los necesitados, sirviendo a Cristo en aquellos que sufrían.
Así nacieron las Oblatas de Tor de Specchi. No eran monjas clausuradas, sino mujeres que se dedicaban al servicio de Dios a través de la caridad activa, sin velos pesados, sin muros que las separaran del dolor del mundo, sino con corazones completamente dirigidos al amor y a la renuncia. La fundación del grupo trajo un nuevo sentido a su vida. Poco a poco, mujeres de diversas procedencias comenzaron a unirse a ella, algunas provenientes de la nobleza, otras de clases más sencillas, todas unidas por un mismo propósito. Se reunían en oración, pero sobre todo salían a las calles para cuidar de los más necesitados. La pequeña casa donde vivían se convirtió en un refugio para viudas, huérfanos y enfermos. A pesar de haber dejado la casa de los Ponciani, Francisca nunca rompió sus lazos con Lorenzo. Lo visitaba siempre que podía y él, ya frágil pero sereno, la miraba con admiración. Pero ella nunca se dejó llevar por el orgullo o la vanidad. Siempre se consideró una sierva, alguien que no hacía nada más allá de lo que Dios le había pedido. Y así, en el silencio de las calles de Roma, entre los pobres y los olvidados, Santa Francisca Romana encontró la plenitud de su vocación, no dentro de los muros de un convento, sino entre aquellos que más necesitaban amor y misericordia. El hombre que un día la vio como una esposa renuente, ahora comprendía que Francisca nunca había sido solo suya. Ella pertenecía a Dios, y él aceptaba esa verdad con paz en el corazón. Los años pasaron, y la fama de santidad de Francisca se extendió por toda Roma. Muchos buscaban su orientación espiritual, otros solo querían verla de cerca, esperando encontrar una señal de lo divino en su mirada. Los años pasaron sobre Roma como el viento que barre la arena de una playa, dejando marcas profundas en el tiempo y en los rostros de quienes allí vivían. Francisca Romana, ahora una mujer de edad avanzada, veía su misión florecer ante sus ojos. La casa de las Oblatas de Tor de Specchi no era solo un refugio, sino un faro de esperanza en medio de la decadencia que aún asolaba la ciudad. Las calles seguían siendo escenario de disputas políticas. Las plagas iban y venían, y los pobres se multiplicaban a las puertas de los palacios. Pero allí, entre aquellas mujeres consagradas sin velo ni clausura, ella sentía que Dios cumplía en su vida aquello que siempre le había destinado. Francisca nunca se veía como una líder, pero todos a su alrededor reconocían su autoridad espiritual. Su nombre ya era pronunciado con respeto dentro de la propia iglesia. Clérigos buscaban su consejo. Familias nobles recurrían a ella cuando sus fortunas se desmoronaban y los miserables continuaban viéndola como una madre. Sin embargo, nada de eso alteraba su humildad. Si alguien la llamaba santa, ella solo sonreía y desviaba la mirada, como si no quisiera cargar títulos que pertenecían solo a Dios. A pesar de la vida dedicada al servicio, la fragilidad física comenzaba a dar señales. Las largas caminatas por las calles de Roma se hicieron más difíciles y su salud ya no era la misma. Los años de ayunos, sacrificios y noches mal dormidas habían cobrado su precio. Pero había algo que Francisca jamás perdería: su fuerza de espíritu. Fue en esta fase de su vida que algo inesperado sucedió. Con Lorenzo envejeciendo y cada vez más dependiente, Francisca tomó una decisión sorprendente. Por un tiempo se alejó de la casa de las Oblatas para regresar a la casa Ponciani y cuidar de su esposo en los últimos años de su vida. Ese hombre que alguna vez fue un obstáculo para su llamado, ahora era alguien a quien ella amaba profundamente, no con el amor de los romances nobles de su época, sino con un amor maduro, pulido por el tiempo, el sacrificio y la aceptación de la voluntad de Dios. Los días al lado de Lorenzo se convirtieron en un nuevo ejercicio de entrega. Él, ya sin fuerzas para caminar solo, dependía de ella para todo.
Francisca preparaba sus comidas, lo ayudaba a vestirse, se sentaba a su lado y escuchaba sus historias, siempre con paciencia y una sonrisa serena. Ya no era la joven que se sintió atrapada en un matrimonio impuesto. Ahora veía en el matrimonio un llamado divino, una vocación que, aunque no fuera la que deseó en su juventud, había sido transformada por la gracia de Dios. Cuando Lorenzo falleció, ya debilitado por la edad, Francisca se sintió libre para regresar definitivamente a la casa de las Oblatas. No había nada que la atara al mundo. Ahora, finalmente, podría vivir completamente para la misión que Dios le había confiado desde la infancia. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos esperaban, no asumió para sí el título de superiora o madre de la congregación. Prefería seguir siendo solo una hermana entre las demás, sirviendo con la misma humildad de siempre. El tiempo dentro de la comunidad le trajo una nueva dimensión de vida espiritual. Su amor por Dios crecía cada día y su comunión con Él parecía superar los límites de lo visible. Era común que las otras hermanas la encontraran en oración, inmóvil por horas, como si estuviera en éxtasis. Muchas veces parecía ausente, mirando a un punto distante, como si viera algo que nadie más podía ver. Fue en esta fase que comenzaron los relatos de visiones celestiales. Algunas hermanas afirmaban haber visto a Francisca conversando con seres que parecían no pertenecer a este mundo. Otras decían que en ciertos momentos una luz suave envolvía su rostro mientras rezaba. Pero ella, siempre discreta, jamás mencionaba tales cosas. Solo sonreía y continuaba su vida de servicio como si nada extraordinario estuviera sucediendo. El don más notable, sin embargo, fue aquel que se convirtió en una de las mayores evidencias de su santidad, la compañía constante de su ángel de la guarda. Francisca decía verlo desde su juventud, pero ahora, en la madurez, su presencia se había vuelto aún más evidente. Ella lo describía como un ser de belleza indescriptible, que la guiaba y protegía en todo momento. Muchas veces, antes de que ocurriera una tragedia, era advertida por él y lograba evitar lo peor. Cierta vez, mientras caminaba por Roma, sintió una mano invisible sujetar su brazo con fuerza. Se detuvo de inmediato y un instante después, una gran piedra se desprendió de una construcción y cayó exactamente donde ella estaría si hubiera continuado caminando. Las hermanas que la acompañaban quedaron aterrorizadas, pero Francisca solo bajó la cabeza en agradecimiento silencioso. Otro episodio impresionante ocurrió cuando durante una gran hambre que asolaba la ciudad, los víveres de las Oblatas llegaron a su fin. Las hermanas estaban desesperadas, pues no sabían cómo alimentarían a los pobres que dependían de ellas. Francisca, sin embargo, se mantuvo calma. Con una sonrisa confiada, dijo solo: «Dios proveerá». Al día siguiente, un cargamento inesperado de alimentos fue dejado en la puerta del convento, suficiente para alimentar a todas las hermanas y a los necesitados que acudían a ellas. Nadie sabía quién había traído las provisiones, pero para Francisca no había dudas. Incluso en medio de tales acontecimientos extraordinarios, su vida continuaba siendo de extrema simplicidad. Nunca buscó reconocimiento, nunca aceptó privilegios. Si había una tarea que realizar, fuera lavar los pies de los pobres o cuidar de los niños que llegaban a la casa de las Oblatas, era ella quien la realizaba. Su único deseo era servir, amar y preparar su alma para el momento en que finalmente se uniría a aquel que siempre había sido el centro de su vida. Y así, entre milagros silenciosos y gestos de infinita compasión, Francisca Romana consolidaba su legado, no como una figura distante e inalcanzable, sino como una mujer que encontró la santidad en lo ordinario, en la entrega diaria y en el amor incondicional por Dios y por los más pobres.
Las últimas estaciones de la vida de Francisca Romana llegaron con suavidad, como el atardecer que tiñe el cielo de tonos dorados antes de que la noche tome su lugar. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero su alma, es así, permanecía tan luminosa como siempre lo había sido. Las hermanas de la casa de las Oblatas de Tor de Specchi percibían que ella ya no caminaba con la misma firmeza, y su voz, antaño llena de vigor, ahora sonaba más delicada, como un soplo llevado por la brisa. Pero nada de esto disminuía la paz que irradiaba. Roma, a pesar de sus guerras interminables y de las disputas entre familias nobles, vivía un periodo de mayor estabilidad. Las calles aún eran un reflejo de la desigualdad, pero la presencia de las oblatas hacía la ciudad menos cruel para aquellos que no tenían nada. Francisca había dedicado toda su vida a hacer el sufrimiento ajeno más soportable y ahora sentía que su misión estaba llegando a su fin. Las visiones que la acompañaban desde la juventud se volvieron más intensas. En varias ocasiones, las hermanas la encontraban en profunda oración, inmóvil, como si su espíritu estuviera en otro lugar. Algunos decían que ella conversaba con los ángeles. Otros afirmaban que su rostro resplandecía con una luz inexplicable. Pero Francisca nunca mencionaba lo que veía. Para ella, el misterio de Dios no necesitaba ser explicado, solo vivido. Cierta noche, una hermana la encontró sentada en su habitación, mirando por la pequeña ventana que daba a las calles silenciosas de Roma. Su mirada estaba serena, pero distante. Cuando se le preguntó qué observaba tanto, Francisca respondió con una ligera sonrisa: «El llamado está cerca. Pronto iré a donde siempre he pertenecido». Nadie se atrevió a insistir. Las hermanas sabían que ella sentía algo que ellas no podían comprender. La salud de Francisca comenzó a declinar rápidamente. El cansancio se abatía sobre ella de manera más intensa, y hasta los gestos más simples exigían un esfuerzo inmenso. Las oblatas intentaron convencerla de que descansara, pero ella rehusaba cualquier privilegio. Continuaba sirviendo, incluso si era solo con palabras de consuelo o con oraciones silenciosas. Para ella, servir era la esencia de la vida, y detenerse significaría negar aquello por lo que siempre había vivido. Pero la despedida inevitablemente se acercaba. En una fría madrugada del año 1440, Francisca tuvo una visión diferente a todas las demás. En medio de la noche, un brillo suave llenó su habitación, y un ángel de belleza indescriptible apareció ante ella. No dijo nada, solo extendió la mano, invitándola a seguirlo. A la mañana siguiente, Francisca despertó frágil como nunca antes. Sintió que ese sería su último día. Reunió a las hermanas a su alrededor, miró a cada una de ellas con ternura y pronunció sus últimas palabras. «Lo que Dios desea es que yo parta, a Él le pertenece mi alma». Entonces cerró los ojos, y un profundo silencio se apoderó de la habitación. Un instante después, su rostro, ya marcado por los años, se iluminó con un brillo sereno, y como una vela que se apaga lentamente al final de la noche, su espíritu dejó este mundo, yendo al encuentro de aquel que siempre había sido su única razón de vivir. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por Roma. El pueblo, que la conocía y reverenciaba, llenó las calles alrededor de la casa de las Oblatas, queriendo verla una última vez. Las autoridades eclesiásticas reconocieron su santidad de inmediato. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Santa María Nueva, y pronto surgieron relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Francisca Romana partió de este mundo, pero su presencia permaneció viva en el corazón de aquellos que habían sido tocados por su compasión. Su historia no era la de una mujer común, sino de alguien que transformó cada momento de la vida en un acto de amor.
Y así, en el silencio de Roma, resonaba el legado de aquella que no buscó títulos, no deseó glorias y no acumuló riquezas, sino que, con su fe inquebrantable, dejó un ejemplo eterno de servicio, entrega y amor.